Esta última ponencia la queríamos hacer un poco relativa a lo que es la sostenibilidad y lo que ha evolucionado de manera súper importante en los últimos 5, 10, 15, incluso 20 años en los real estate, en todo lo que ha sido el golf vinculado a vivienda, a segunda vivienda, a la construcción y edificios, y cómo se ha tratado en años anteriores esa sostenibilidad y esa seriedad a la hora de la construcción, no tanto del campo de golf, sino del entorno, también del campo de golf, y ahora cómo se está haciendo. Para ello tenemos a Paula Ordóñez, que es la directora de sostenibilidad de Savills. Como sabéis, Savills es una de las mayores o más importantes empresas de real estate, viene de Aguirre Newman, han sido comprados por los ingleses, muy majos. Y sí, pero han perdido. Han perdido. Eso me gusta. Y aquí pues nos encontramos con dos generaciones, llamemos, la experiencia de don Francisco Aymerich, toda una vida entera dedicada a la construcción, pero sobre todo a la gestión de campos de golf de todo tipo y color, con una experiencia brutal. Ahora se está dedicando muchísimo a toda la docencia, sobre todo en Iberoamérica, que está haciendo y les está explicando de alguna manera precisamente lo que es la sostenibilidad y sobre todo la sostenibilidad económica, que no hagan y que no cometan los errores que se cometieron en el pasado y que esa gran experiencia les sirva a ellos. Y después tenemos a Jesús García Tello, director de la transformación de La Finca, del grupo La Finca, como sabéis está todos en Somos Aguas, y que se ha construido todo con la excelencia absoluta con respecto a sostenibilidad en la construcción, en las placas solares, en la geotermia, en todos los utensilios que habéis utilizado, en la recolección, el agua. Bueno, os habéis salido. Entonces es un poco, te dejo a ti, Paula, que empieces la ponencia y ya os he puesto en boca un poco de qué vamos a hablar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Hola? ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí hoy. La verdad que cuando me propusieron el participar en la mesa, digo, qué tema más interesante, ¿no? La sostenibilidad del golf y encima la vertiente del real estate, ¿no? Como ha dicho Enrique, pues soy Paula Ordóñez, soy la directora de sostenibilidad corporativa y de servicios de sostenibilidad de Savills España, que somos una consultora inmobiliaria y asesoramos a clientes pues en transacciones y en inversiones y todo lo que tiene que ver con la consultoría del real estate. Bueno, hoy nos reunimos, yo creo que para abordar un tema de creciente importancia, ¿no? Y además que combina como dos vertientes, lo que estamos hablando, el golf y además unido al real estate, ¿no? Cómo los campos de golf unidos a los desarrollos inmobiliarios pues pueden y deben de ser más sostenibles y contribuir positivamente al medio ambiente, pero como se ha mencionado antes, no solo al medio ambiente, ¿no? Sino a las personas que tienen un gran impacto en ellas, ¿no? Con las ponencias que van a hacer hoy, pues vamos a abordar aspectos que tienen mucho que ver con el medio ambiente, pues la gestión del agua, la biodiversidad, la conservación de hábitats, la energía y la reducción de emisiones. Todos somos muy conscientes de la emergencia climática que tenemos, pero también cómo el impacto y el desarrollo inmobiliario tiene un efecto en las personas. Y es que, bueno, voy a hacer una pequeña intro de 5 minutillos un poco para contextualizar cómo el real estate tiene un impacto también en esto, ¿no? Y es que la sostenibilidad se ha vuelto un pilar fundamental en cualquier actividad económica, ¿vale? En este sentido, tanto los campos de golf, que históricamente se han visto pues con escepticismo, ¿no? En términos ambientales, ocupan grandes superficies, consumen muchísimo agua, tienen un impacto en los ecosistemas, también poseen un potencial enorme para ser sostenibles y generar un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? y en las personas, como venimos diciendo. Además, también se ha mencionado en la mesa anterior el impacto tan brutal que tiene el golf en el turismo, ¿no? Que es el principal driver del PIB, del crecimiento económico español, atrayendo a estos visitantes, a estos turistas que impulsan la economía. Y es que al final la sostenibilidad, si no hay sostenibilidad económica, no tiene ningún sentido, ¿no? Es el primer pilar que debe de funcionar para que todo lo demás vaya bien, ¿no?
Y esto yo creo que la sostenibilidad realmente no es una tendencia pasajera, se está hablando ahora mucho de que hay una ralentización, ¿no?, de toda la sostenibilidad. Yo creo que hay una creciente conciencia sobre el impacto del cambio climático. Nada más entrar, bueno, pues se ve ya, ¿no?, en el campo que está lo que no es solo las calles y los greens, ¿no?, pues cómo impacta, ¿no?, el clima y yo creo que cada vez más la sociedad es consciente de ello. Además, el golf va unido a una actividad económica súper importante también, que es la inmobiliaria, ¿no? No solo es desarrollar un campo de golf de manera sostenible, sino toda la promoción inmobiliaria que hay, incluso hotelera, que suele ser en España bastante común y de alto standing, pues eso hace que genere también un círculo virtuoso de turismo y de gasto y de contribución, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que sea un foco muy interesante para inversores y compradores, ¿vale? Además, se está produciendo una situación muy particular, que con todo este auge de sostenibilidad están creciendo los inversores que se llaman inversores socialmente responsables o de alto impacto, y unido todo ello, pues es como una triangulación perfecta, ¿no? La integración de criterios de sostenibilidad, tanto en el campo como en los desarrollos urbanísticos de alrededor, hace que aumente el valor de las propiedades circundantes, lo que hace además que se traduzca en una mayor demanda y un mayor valor de los activos inmobiliarios que rodean al campo, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que la banca, por ejemplo, se ha puesto unos objetivos muy ambiciosos en financiación sostenible, ¿vale? Entonces, tienen unos compromisos de que parte de la financiación que ofrecen vaya dirigida a actividades económicas sostenibles. ¿Esto qué hace? Que si tú quieres hacer un desarrollo, una promoción o una reforma o una actuación también en tu campo de golf, pueda ir subvencionado y financiado a través de inversión socialmente responsable que tiene unas características más ventajosas que quizá una financiación normal, ¿no? Se ve como ya la banca ofrece descuentos en los tipos de interés que se aplican, etcétera, etcétera. No quiero aburrir mucho, pero también es importante el tema de la normativa. Nos movemos en Europa, además, se ha puesto el gorro de liderar la transición a una economía baja en carbono y más sostenible. Nos estamos moviendo a un mercado súper regulado en materia de sostenibilidad. Y en España el cumplimiento de las normativas y, por ejemplo, la implementación de determinadas certificaciones que garantizan que tus inmuebles y tus desarrollos cumplan con unos estándares, como puede ser una certificación BREEAM o LEED, añade un valor extra a tu activo, atrayendo pues, inversores de calidad elevada, ¿vale? Porque suelen ser inversores que se quedan para invertir un largo tiempo y inversiones más core, ¿vale? De inversiones de largo plazo. Respecto a la regulación, voy a mencionar solo dos, muy importante, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que se acaba de aprobar ahora, viene con unos estándares muy exigentes de eficiencia energética que todos los edificios van a tener que cumplir de aquí al 2050. Parece que el 2050 está muy lejos, pero los objetivos son muy ambiciosos. Por ejemplo, países como Holanda y Inglaterra ya están implementando estas medidas y lo que, por ejemplo, te obliga es a tener unas determinadas calificaciones energéticas para que tú puedas operar un edificio o venderlo o alquilarlo o simplemente abrirlo al público, ¿vale? Esto es importante. Y luego otra que aplica más a lo que es el campo en sí, que es toda la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, donde va a obligar que todos los desarrollos inmobiliarios y, por ejemplo, los campos de golf, promocionen y preserven la biodiversidad del entorno, ¿vale? Importantísimo para mí, aunque el foco es ambiental, pero es el tema social también. El golf tiene un potencial enorme de impactar en la sociedad, lo hemos estado viendo antes. Puede producir impactos tanto positivos como negativos. La clave es en gestionar eficazmente los positivos mientras mitigamos los negativos. Creo que el golf, antes se ha dicho que no es un deporte elitista, yo creo también que está migrando muchísimo a eso, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que todavía hay cierta percepción de esto, ¿no? Y el golf tiene una capacidad enorme de a través de programas sociales, de a lo mejor organización de eventos para
personas con discapacidad, de integrar a esta comunidad y luchar por esa inclusión social, ¿vale? Y la accesibilidad. Importantísimo la generación de empleo del golf, ¿vale? Finalmente, creo que también se hablará cómo la tecnología va a ayudar a todo esto, monitorización de datos, etcétera, etcétera, para la toma de control. Y nada, finalmente, pues decir que es imperativo que hablemos de sostenibilidad en los campos de golf. Y espero que luego, por favor, participéis, porque esto es una puesta en común y un coloquio para que seamos todos creativos y podamos ir navegando hacia un mundo más sostenible, ¿no? Sin más dilación, pues le doy la palabra a Francisco. Muy bien, Francisco. Bueno, lo primero, Enrique, gracias por un lado, y por otro, el toro que nos has soltado no es fácil, porque hablar de golf y real estate, pues hombre, es duro, ¿no? Porque realmente el purismo del golf, pues parece como que, oye, los campos con casas no pueden ser, en fin, le quita un poco el encanto, la poesía del golf puro. Es decir, somos un poco, el golf y el real estate, somos la parte mercantilizada del proceso. Pero después de muchos años y de llevar mucho tiempo en la industria, me he dado cuenta que o aprendemos, por lo menos en mi caso, de este maridaje de golf y real estate, o al final no hacemos nada, porque es que es imprescindible. Tan imprescindible que si analizamos los 200 últimos campos que se han hecho en España en los últimos años, del 100 al 300 o del 200 al 400, probablemente el 90% tenga vinculación inmobiliaria. Esto, dicho así, suena como decir, qué barbaridad, hombre, si yo soy socio de la herrería que no tiene promoción inmobiliaria o del club de campo, pero bueno, estos digamos son clubs antiguos que se sostienen por otros motivos. ¿Cómo es la evolución histórica del golf y el real estate? Pues yo creo que hay tres fases. Una primera hasta los 90, donde realmente era algo natural, donde se hacían campos, se hacían urbanizaciones, pero no había, digamos, como una ciencia de esa maridaje. Es decir, se hacían urbanizaciones, se hacían campos, se hacían urbanizaciones cerca de los campos realizadas por distintos promotores, en fin, y era un maridaje que funcionaba de una manera suave. Pero ¿qué ocurre? Que llegan los 90, 95 y de repente todos los promotores inmobiliarios descubren que hacer un campo de golf les da valor. Y ahí llegan los Fadesa, los Metrobacesa, los Real Urbis, todos los promotores inmobiliarios entre el año 96 y el 2006 hacen 1, 2 o 3 campos de golf. Entonces ahí empieza, digamos, un maridaje excesivamente especulativo y con muchos errores, que esto es importantísimo analizar. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en otra etapa. Ahí estamos en una etapa que tiene 3 patas, una pata que es los cadáveres que quedan en el camino, que hay que rescatar, otra etapa que son las promociones antiguas que funcionan muy bien y otra etapa lo nuevo, que esta pues yo creo que nace sana, ¿eh? Es importante. Muy importante, y creo que es la asignatura pendiente que tenemos, es el valor mutuo. ¿Qué se aporta el golf al real estate y qué le devuelve el real estate al golf? Pues hombre, el golf le aporta al real estate, en mi opinión, 2 cosas fundamentales. Una revalorización de las viviendas, indudable. Otra, mayor ritmo de venta, indudable. Y luego quedaba una tercera, que es en donde hemos fallado mucho, que es la sostenibilidad de ese negocio de golf en el tiempo. Es decir, que eso era importante. Eso es lo que le aporta, digamos, el golf al real estate. Ahora, ¿qué le aporta el real estate al golf? Pues hombre, ahí estamos un poquito cojos. Si es verdad que le aporta inversión, yo creo que de los 2 procesos que tiene un campo de golf, uno es el capital necesario para hacerlo y otro es la generación de ingresos para sostenerlo. Yo creo que el real estate sí ha generado capital para hacer los campos, pero en cambio no está haciendo generación de ingresos para mantenerlos. Ahora hay una historia en Estados Unidos que leo con bastante frecuencia, es que dada la crisis tremenda de cierre de campos que se produjo a partir de 2008-2009, ahora mismo la mayoría de los campos de golf con real estate en Estados Unidos están generando que todo el que compra una casa al lado de un campo de golf contribuya al mantenimiento. ¿Por qué?
porque se han dado cuenta que tener una casa al lado de un campo de golf, si el campo se cierra, es el desvalor absoluto. Yo, en el campo que yo llevo, en Alaurín, en la Costa del Sol, el otro día tuvimos una reunión con los promotores que tienen suelo para la segunda fase. Tuve una reunión, pues estaban Lanco, estaba Aliseda, estaban todos los clásicos, y tuvieron una reunión muy simpática porque ahora se va a empezar la segunda fase, pero yo al final, como broma, les dije, hombre, solamente quería deciros una cosa, que el campo lo cerramos. ¿Cómo? Casi se tiran por la ventana. Entonces, hombre, si es tan grave que cierre el campo, será muy importante que lo mantenga abierto. Con lo cual, échame una mano, vecino al que estoy ayudando a que tus promociones valgan. Pero no que valgan más, sino que valgan. Es así, porque la cantidad de campos zombies que hay en España de la época de los 2008, como también decía un amigo mío, dice, tú puedes vivir con golf, magnífico. Puedes vivir sin golf, bien. Lo que no puedes vivir es con un golf cerrado. No, porque nadie te va a comprar una casa en un campo con cardos y con el estigma de que se ha cerrado. Esto es tal. Bueno, yo, por no enrollarme mucho más, factores clave. Yo creo que hay dos factores clave. Le miro a Marco porque lo sabe muy bien y además me encanta, luego seguro que comentaremos. Yo creo que para que haya éxito hay que construir dos cosas. Uno, el proyecto y otro, el negocio. Entonces, ¿cómo hacemos el modelo de proyecto? Pues hay que hacer una serie de cosas. La viabilidad física, la viabilidad administrativa, la viabilidad hídrica, la viabilidad de mercado. Todo eso me tienen que decir qué tipo de campo de golf tengo que hacer adecuado para esa promoción. Será distinto el campo de golf que tenga que hacer para una promoción en Sotogrande de viviendas de 5 millones de euros o para un campo de golf que tenga que hacer en una población de interior con un mercado limitado. Es decir, modelo de proyecto. Antes era pues café con leche. Pues le preguntabas a un promotor qué campo quieres que haga. Pues como todos. No, como todos no. Depende para quién, dónde y por qué. Modelo de proyecto. Y luego está modelo de negocio, que también la gente se pensaba, ¿un campo de golf qué explotación tiene? Pues como todos. No, como todos no. Puede ser de pay and play, puede ser mixto, puede ser privado, puede ser que los títulos de uso sean transmisibles, puede ser que sean familiares, es decir, tiene una cantidad de casuística el modelo de negocio que al final es relevante para evitar los campos zombies, que es que en España, desgraciadamente por la vorágine de los 2006, 2007, se han quedado en España 30 o 40 campos zombies. ¿Qué pasa? Que ahora son ¿de quién? De los bancos. ¿Qué les pasa a los bancos? Que dicen, hombre, ¿qué valor le asigno yo a este campo zombie? Pues es muy difícil. Pues, claro, es muy difícil. Entonces, al final de la historia, yo creo que hay tres mensajes. Primer mensaje, es un maridaje que, aunque a veces nos suene poético, hay que entender. O entendemos bien el maridaje golf-real estate, o es casi imposible que se hagan campos de golf nuevos. Porque un campo de golf ya tiene que luchar mucho para ser viable en su explotación. Pero para ser viable en la inversión necesaria, o hay un vecino que nos ayuda a pagarla, o va a ser muy difícil. Pero es curioso porque esto pasa en España, pasa en Estados Unidos, pero hay muchos países de Europa que no pasa. Por ejemplo, en Holanda no hay golf y real estate, ni en Suecia. Es curioso porque allí, hombre, también es verdad que los costes de desarrollo son distintos y el ratio de jugadores por campo es más alto. Pero, en fin, las claves son entender bien la dinámica, entender bien el valor mutuo. ¿Qué te doy yo, golf, a ti, vecino inmobiliario? Pues te doy revalorización, te doy ritmo, te doy etcétera, etcétera. ¿Qué me das tú? Pues me tienes que dar financiación, pero también dame vida. También dame vida. Con lo cual, esa dinámica es importante. Y tercera, el proceso. El proceso es fundamental. No me puedo saltar ni un paso. La viabilidad física, la viabilidad administrativa, la viabilidad hídrica, el mercado, y luego está ya el plan de desarrollo, pues el master plan preliminar, donde es fundamental el dónde sitúo cada elemento del puzzle en la finca, las casas, el hotel, la entrada, el campo, cómo el campo pues es un campo compacto, es un campo en dos círculos o en un círculo, depende si le quiero dar mayor valor a la primera línea o no tiene tanta importancia, cómo las casas de primera más bajas están cerca y las de segunda, las de altura están en las segundas partes, cómo las casas que están al lado de un lago o al lado de un sitio relevante van a ser las de más valor. Es decir, ahí el master plan es fundamental. Luego ya está el proyecto de ejecución,
donde la clave evidentemente es tener un arquitecto importante, pero que entienda el negocio, porque a mí me ha pasado de algún arquitecto importantísimo de que, bueno, pues hemos estado reunidos, oye, pues qué desgracia lo que pasó en tal sitio, y te dice, ¿qué pasó? Si yo hice un campo muy bonito, hombre, ya, pero aparte de que fuera bonito, tenías que haberte interesado para saber que además había contribuido de verdad al valor que se le pedía. Entonces, el proceso, fundamental. Y ya luego, pues, master plan, proyecto de ejecución, dirección de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, evidentemente, mis dos compañeros saben mucho más que yo de lo que son las necesidades de la sostenibilidad ambiental, que yo entiendo menos. Entiendo de que tiene que haber un ahorro energético, un tema hídrico pues, inteligente, el tema del carbono, etcétera. Pero yo ahí ya entiendo menos y creo que hoy se han dado lecciones magistrales de esa parte y seguro que quedan. Pero fundamental, importantísimo, ese maridaje. En segundo lugar, ¿qué valor le aporto yo al vecino real estate? ¿Qué valor me aporta él? ¿Y cómo le reclamo que me siga ayudando en el tiempo? Porque no hay nada peor que el desvalor que produce un campo cerrado. Dice, no, el campo abierto produce X, y el desvalor si se cierra, eso es dramático. Y en tercer lugar, yo soy muy obseso de que tienen que tener los proyectos ese proceso de la etapa de planificación, que es vital, no solamente el desarrollo, que es muy bonito, y la operación, sino la etapa de planificación, elementos de mercado, elementos medioambientales, elementos de modelo de negocio, fundamental, porque en los hoteles el modelo suele ser único, que es dormir y pagar o pagar y dormir, pero en los campos de golf, de elegir bien el modelo, de que a lo mejor cedas en renta el campo a un tercero y ese tercero tenga intereses distintos al promotor antes de que haya vendido todas las casas, puede hacer que le dejes a las casas sin golf. Eso es importantísimo. Entonces, tienes que tener ahí una sensibilidad con el modelo tremenda. Pero, en fin, yo no voy a enrollarme más porque me apetece mucho escucharte, igual que he escuchado a Paula, pero sí quiero ser muy pesado. Es decir, aunque suene a la parte menos poética de la industria del golf, es vital entender ese maridaje, porque si no, va a ser muy difícil que financiemos los campos. Muy difícil. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Jesús, a lo mejor tú nos puedes dar la clave de ese maridaje junto con la sostenibilidad ambiental, que creo que la presentación que vas a hacer es bastante impactante en ese sentido. Bueno, pues efectivamente. Oye, muchas gracias. Un placer la mesa. En primer lugar, bueno, agradecer a la Universidad Complutense, a la Herrería, estar en este sitio tan espectacular. Voy a ponerme de pie y a sentarme y tal para que no os durmáis, porque soy el último. Sí. Después de comer me han hecho la encerrona. Enrique me ha hecho la encerrona. Yo soy el último que ha llegado al mundo del golf. O sea, como dice él, yo... Sí, Mateo me pone la presentación. Ahora no te preocupes que yo la controlo, que algo de digital soy. Como decía Enrique, yo llego a la finca como director de transformación del grupo. Esto es tecnología, es medio ambiente, es comunicación, es marketing, tal. Hacemos el campo de golf y me nombran director general del club de golf. Del club de golf de la finca, que abrimos en noviembre los primeros 9 hoyos y acabamos de abrir los 18 hoyos el 15 de junio, con un torneo que algunos de vosotros habéis jugado y tal. Entonces, bueno, una vez vista la encerrona, pues tenía dos opciones. Una, o entrar en lugares comunes para hablar de la sostenibilidad y empezar a ver de los retos del sector. Yo de golf no sé mucho, soy jugador malo, como todos los que hemos hablado aquí, pero de gestión sí que sé un poquito. De gestión tanto en el sector privado como en el sector público. Llevo más de 30 años gestionando empresas y me puse como reto, oye, unificando, que estábamos en un entorno universitario, unificando que son unos cursos de verano, unificando que es un sector, y, oye, vamos a hacer, y unificando que tengo un bagaje de ingeniero y eso no me lo puedo quitar, digo, pues voy a poner una presentación un poquito con algo de metodología, que nos dé para discutir. Es verdad que el contexto del real estate y golf es
tiene tantos ejes, porque yo podría empezar a comentar, oye, pues realmente en sostenibilidad el que tengas, que el otro día discutíamos en un foro, nos vamos viendo de foros en foros de ESG y tal, oye, ¿cuántos puntos básicos realmente en una financiación te puede bajar una certificación? Y si te fueras al mundo del golf, que es terreno y tal, lo primero ya, empezar a hablar de financiación, pues lo mejor es quitártelo y dejarlo aparcado, que todo lo que sea tierra. Pero bueno, es muy amplio. Es verdad que esta mesa daría para 5 horas, pero entiendo que todos os queréis volver a casa hoy tranquilamente. Entonces, lo he centrado mucho en la experiencia práctica de la finca, que yo creo que unía un poquito lo que era el mundo de cuáles eran los retos de los campos de golf. Es verdad que hay algunos clubes de mucho éxito, hay otros clubes que no han tenido tanto éxito como comentaba Francisco y es verdad que nosotros estamos iniciando el camino de un club que queremos que sea de éxito. En este caso, pues yo me he ido apuntando todas las cosas que han salido a lo largo de las jornadas. Me he venido hoy para disfrutar de todas las jornadas, muy interesantes todas. Me he apuntado, oye, membership para expatriados, lo tengo. Y ver exactamente lo que no tengo, que me lo llevo como to-do para mañana, y aquí está Goyo el pobre que sabe que mañana pues me juntaré con todos y diré, pues tenemos que hacer esto. De hecho, hoy lo primero que me ha apuntado y que ya lo estoy moviendo es, que lo voy a relatar aquí, es cómo aplicar la inteligencia artificial generativa para lo que es la gestión proactiva de los campos de golf, porque lo que vais a ver es una gestión basada en la data, pero es verdad que el reto va a estar en poder anticiparte a una gestión básicamente con muchos más parámetros de la temperatura, etcétera, qué plaga se puede anticipar, no se puede anticipar en función de qué es lo que nos va a permitir realmente una gestión mucho más extraordinaria en términos de data. Entonces, sin enrollarme mucho más, este es el club de golf de la finca, que además está diseñado y con... Me voy a separar aquí, así hago un poco de ruido. No, pero sí, se ve perfectamente, Paula. O sea que diseñado por nuestro querido amigo y gran arquitecto profesional, y que públicamente le quiero dar la enhorabuena aquí por Marco Martín, que además es todo un 90% de la presentación es suya. Y bueno, este campo de golf, pues más o menos viene a resumir un poco los retos que contaba Francisco, porque si os dais cuenta, yo no sé si esto es puntero, Mateo, ¿es puntero? No. Pues me levanto y lo vemos, o sea, tienes un desarrollo inmobiliario, ¿no?, que sería todo el desarrollo de LGC, estos son 500 viviendas, donde os animo a que miráis en Idealista, tal, cuánto es el precio metro cuadrado de una vivienda aquí comparado con el precio metro cuadrado de una vivienda a 1 kilómetro de distancia de aquí. Es verdad que tenemos un área de influencia que el metro cuadrado sube, o sea, es inversamente proporcional a la distancia que tengas al campo, efectivamente. Ahora lo nuevo que vamos a presentar es el último desarrollo que va a estar aquí. Francisco, me has dado buen pie, que se va a llamar Hoyo 15 y está enfrente del Hoyo 15 en un lago. Este campo, ¿qué es lo que tiene? También tiene un hub gastronómico, pues 10 restaurantes para que realmente pues tengas todo un ecosistema, tanto de deporte, ocio, restauración, etcétera. Si sumamos un poco lo que sería el contexto de la finca, donde tienes también David Lloyd para tema de otros deportes, tenis, etcétera, tienes centros de convenciones, y además tenemos lo que hemos denominado, hemos evolucionado del business park de la finca a lo que sería el campus empresarial de la finca, que son 129.000 metros, donde están los principales líderes, pues Accenture, MasOrange, Microsoft, y esto se complementa con otra estrategia que lo dejamos para otra sesión, que también hemos puesto en marcha un Ventures Capital, una incubadora de empresas de base tecnológica que pueden estar haciendo startupeo en el mundo de real estate. Pero eso para otro día. Hoy nos vamos a centrar solo en este área que es un quebradero de cabeza, efectivamente. Es un campo de golf, 18 lagos. Una de las grandes características que tiene el campo de golf son los 18 lagos, y viene al hilo de cuál es la gestión que hemos hecho.
O sea, desde mi punto de vista, el mundo de... Cualquier mundo, no el del golf, tienes una fase de diseño, una fase de construcción y una fase de operación. Yo he juntado aquí un poquito la fase de construcción y luego os contaré un poco la fase de operación, que es en la que estamos ahora, y el 90% del éxito está en la fase de diseño y construcción. Es verdad que en España tendemos, y yo he dado una cosa, cuando he trabajado en consultoría, la verdad es que era mi mi caballo de batalla, que era el destinar mucho más en los que son los proyectos a la fase de diseño y no en la fase de construcción. En España somos muy dados a empezar a hacer las cosas muy rápido. Es mucho mejor diseñar y destinar el tiempo suficiente, porque luego ya, y por eso soy muy pesado en decir que tenemos que tener todo escrito para luego hacer la gestión de cambios y desviaciones sobre lo que tienes escrito. Entonces, la fase de construcción, y por eso el éxito de Marco, yo creo ha estado bien pensada y básicamente en 9 ejes fundamentales orientados a medio ambiente. Hay otros ejes que están orientados a otro tipo de explotación del campo, que sería, oye, cómo optimizar lo que son los gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos centramos en los ejes básicamente orientados a la parte de sostenibilidad, medio ambiente y gestión medioambiental, pues estaríamos hablando de modelización, compactación, capas, sistema de riego, recirculación de lagos, tipo de césped elegido, plantación autóctona, fertirrigación, cámara de tormentas. Estos son los titulares. Y luego, pues como bueno o mal ingeniero, pues efectivamente, al final todo tiene que tener un objetivo, una metodología y un resultado, ¿no? Al final, en la administración, es una pena que no esté el ministro, con el que coincidí con él en otra vida. La administración pública ha venido de la época de la eficacia a la época de la eficiencia. La eficacia básicamente es cuando consigues unos resultados en función de los objetivos, pero no tienes en cuenta los recursos. Yo creo que el reto de la gestión es la eficiencia, que es qué resultados alineados a los objetivos consigues teniendo en cuenta los recursos que inviertes. Porque claro, si tienes recursos infinitos, pues todos conseguiríamos los mejores resultados, ¿no? El reto está en eficientar, ¿no? Y por eso se habla tanto de la palabra eficiencia, que lleva bastantes años en boga. Bueno, la modelización del campo, el primer reto, ¿no? El campo está modelado con un análisis minucioso de caídas, evacuaciones de agua, de tal forma que se intentase conseguir que todas las aguas que recibe de lluvias, el campo, etcétera, se fuera canalizando a los 18 lagos que os pintaba al principio. De tal forma, hoy en día, en el campo, es verdad que aquí lo mismo me he pasado, podía haber puesto 99,9, pongo el 100, pero bueno, esto es unas discusiones internas entre Marco y yo, que le digo, pero seguro que estamos utilizando el 100%, dice, seguro. Pues el modelado de un campo, si lo haces en la época moderna, pues sería recomendable hacer una modelización del campo orientada a optimizar los recursos que quieras optimizar. Realmente en un campo de golf, que ahora veremos, hay una serie de retos y el principal reto que hemos estado hablando es el hídrico, eso es cierto. Lo segundo, una vez que has modelado, pues la compactación tiene que estar orientada también a conseguir la mayor impermeabilización o donde tengas permeabilización, que sean los sitios que efectivamente necesitas que permee bien el campo, de tal forma que hemos conseguido tener un campo de golf que se comporta como una gran lámina impermeable para que todas las escorrentías realmente vayan pues, a los lagos, a los sitios de almacenamiento, etcétera, que ahora veremos un caso práctico que ya se ha producido y que se ha comportado el campo como un estanque de tormentas global a toda la zona de Pozuelo. El tercer punto, bueno, empezamos a la incorporación de material, ¿no? De materia prima y que sea autóctona o que incluso puedas aportar material, hablando también en los temas de sostenibilidad medio ambiente, lo que sería, que aquí hay mucho debate, el contar con proveedores próximos, porque la huella de carbono ya no es solo la que tú generas, sino la que genera tu cadena de suministro. Entonces, en este caso, pues hemos traído arena silicia de Segovia para que favorece la aportación de aire y agua para el tipo de césped que hemos plantado. Sistema de riego, yo creo que esto lo tienen todos los campos, por lo menos con los que yo estoy hablando,
Pero bueno, destacar que nuestro sistema de riego, también favorecido porque hemos llegado los últimos, pues claro, está dotado de un software de precisión y con todos en esto hemos estado, y aquí la verdad es que la labor de Goyo ha sido encomiable en inventariar correctamente y taxomizar cada uno de los aspersores para saber exactamente por tiempo, milímetros de agua, etcétera, cuánto agua está lanzando. No se hace nada a ojímetro. Si va a estar 2 minutos, sabemos exactamente cuánto agua está saliendo por un aspersor, qué tipología de aspersor hay, de los más de 2000 y pico aspersores que tenemos en el campo, ¿no? Esto nos permite un ajuste dinámico del riego. Que en el ajuste dinámico del riego, por ejemplo, ahora, en estos 2 meses que nos vienen, de julio y agosto, cuando los retos hídricos son importantes, pues bueno, somos capaces de tensionar más la zona de festuca, el RAF, si realmente queremos cumplir lo que son las variables de agua que tenemos en el campo. Muy interesante el sistema de recirculación del lago. Los 18 lagos que os ponía realmente es un ciclo de recirculación del agua. Por eso es tan importante que cada gota de agua que llegue al campo vaya a alguno de los lagos, porque ya ahí ya no se pierde. Los lagos están impermeabilizados, los lagos están en continua recirculación y yo puedo trabajar con qué lagos subo el nivel, bajo, etcétera, y puedo trabajar un poco con una previsión. Ahí es donde creo que el reto es la inteligencia artificial generativa para ser un poquito más previsor. O sea, yo ahora mismo a lo mejor podría no forzar o forzar mucho más el riego si tengo una previsión muy clara de lluvias, por ejemplo, cosa que ahora lo haces un poco con Roberto Brasero. La gracia para ver cuántos estabais despiertos. Vale, el tipo de césped. Bueno, aquí una decisión completamente técnica, pues agrostis en toda la parte de greens y antegreens, la parte de festuca en RAF, también porque es un tipo de césped pues que con el estudio que hizo Marco se puede estresar más, está muy pensado para los cambios de temperatura que existen en Madrid, que vas a los 40 grados, a los menos 5 grados en invierno, etcétera. Y luego una parte que sí que estamos viendo, que ya empezamos a ver el verano pasado cuando solo teníamos 9 hoyos, que es verdad que podemos estresar mucho el campo. Es verdad que estresas mucho el campo y se recupera fácil. Ahora estamos en un perfilado de ver hasta dónde podemos estresar el campo. Es verdad que en nuestro formato de club, con el número de socios que tenemos y tal, el uso del club en agosto baja mucho, entonces sí que somos capaces de poder llegar a tensionar el campo para tenerlo completamente perfilado, porque esto es una realidad. Es más, en alguna reunión, ¿verdad, Enrique?, que hemos tenido también con Canal de Isabel II y tal para tratar todos estos temas, pues el estrés de la gestión del agua, pues lo que nos prevén es que en los próximos 15-20 años pues se va a estresar más la gestión, con lo cual cuanto más los campos seamos capaces de demostrar que gestionamos muy profesionalmente lo que son los recursos, ofreceremos mayores garantías a administraciones, etcétera, de que realmente es el mejor sitio donde invertir una gota de agua. Y luego la parte que yo creo que es muy importante, y se ha hablado aquí también de la parte de fauna, flora, en concreto en flora, pues más de 3.500 ejemplares de arbolado plantados. Y un guiño interesante, que hemos recreado un olivar también trayendo una cantidad de olivos, 150 olivos que teníamos la finca en una parcela, etcétera, y hemos recreado un olivar, con lo cual se juega un poquito también. Es difícil competir, entre comillas la palabra competir, con un campo como la Herrería, que es un gusto venir a jugar, pero bueno, si eres un jugador y quieres jugar a 10 minutos del centro de Madrid tal, pues tienes un arbolado, etcétera, que en los próximos 5 o 10 años pues va a ser súper frondoso, sombras, etcétera. Es verdad que la segunda parte del recorrido, que es el antiguo gol de Somosaguas, que muchos me preguntáis, no se ha reutilizado ningún hoyo del antiguo campo, pero es verdad que sí que había mucho más pinar y sí que se han reutilizado lo que son todos los pinos.
Luego, técnicas que todos conocéis, la parte de fertirrigación para optimizar lo que es el tratamiento y fertilizante y poderlo distribuir de forma muy homogénea y con las cantidades adecuadas. Y este es el ejemplo que os quería comentar, ya estamos en la 9, de los 9 ejes que trasladaba, que es que hace poco sabéis que tuvimos uno de los volúmenes de agua de los últimos 100 años, que ha sido, fue en noviembre o cuando fue, bueno, pues en concreto el campo de golf se comportó como un estanque de tormentas y lo que en lluvias de 50 años, en años anteriores en Pozuelo, pues había inundado toda la parte de la M503, que es colindante al campo, pues no tuvo ningún problema. Con lo cual, esto vamos a ver si lo documentamos un poco más, Marco, para ir al ayuntamiento a ver si nos cofinancian un poco el campo de golf. Finalmente, y esta es ya la última, esta es la última slide. Bueno, toda esa era parte de construcción, pero ahora viene el reto, como decía Francisco, al final el campo lo tienes que operar, lo tienes que hacer eficiente. Nosotros, gracias a que tenemos todas estas herramientas, pues podemos monitorizar pues, diariamente toda la parte de consumos, agua, obviamente eléctricos, productos, etcétera, que tenemos cuadros de mando orientados a todo esto, con dos objetivos, porque el dato, lo más importante ahora se habla mucho en todos los foros, hemos pasado de hablar de lo que era el Big Data, los Data Lakes, etcétera, a la inteligencia artificial. Los data lakes, big data, tal, muchas empresas han tenido millones de datos y no sabían qué hacer. El dato es un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio para tener un objetivo que hacer con el dato. Entonces, a veces es mejor tener menos datos, pero saber exactamente lo que quieres cumplir y monitorizar menos. Nosotros estamos monitorizando lo que son los factores críticos de gestión del campo, el uso del agua, la electricidad, cuáles son los consumos, para ir a los consumos en la P6, ver en verano, etcétera, hacer las bombear, que tenemos consumos eléctricos, saber si lo hacemos en horario de mínima energía para luego realmente que el campo esté regado, etcétera. Y yo creo que el reto de cualquier campo de golf a futuro va a ser la parte de ser más predecible. Creo que en los campos de golf aún tenemos un recorrido importante, que con todas las herramientas y plataformas nuevas, sobre todo en temas de inteligencia generativa, con grandes volúmenes de datos, sí que es verdad una cosa que decía el ministro por la mañana, que es interesante, yo no lo aplicaría al caso de la formación en función del swing y tal, lo digo ahora porque no está el ministro, pero sí que lo haría en toda la que es la comparativa de campos de golf sobre lo que son las necesidades, las 4 o 5 ejes claves en la gestión de un campo de golf. Y nada más, esto era un poco aterrizar lo que eran los retos con los que estamos trabajando nosotros desde la finca. Me he extendido un poquito. Cómo me alegro haberte dejado el último, porque ha sido interesantísimo y yo creo que no se ha dormido nadie porque ha sido impresionante el conocer de primera mano toda la gestión de un nuevo campo de golf, con toda la tecnología y con todo lo nuevo que para nosotros es el tema de las tormentas o recogida de tormentas. Y bueno, lo de los riegos ya lo tenemos todos un poco más manido, pero de verdad que 1.000.000 de gracias a los tres. Si quiere, por favor, alguien hacer alguna pregunta a los compañeros, los ponentes, pues si no hay nada, os diría que 1.000.000 de gracias de verdad por haber estado con nosotros. Tenemos más claro el tema del real estate. Paula, 1.000.000 de gracias. Francisco, siempre un gusto escucharte y la experiencia de verdad. Y Jesús, 1.000.000 de gracias por todo. Muchas gracias a ti. Nos vemos mañana Enrique. por la mañana a las 10:15. Que volvemos al ataque mañana por la Muy mañana bien. otra vez. Muchísimas gracias. Hemos señores. aprendido, qué barbaridad.